¿Es así, Hernán Arbizu? ¿Cómo le va? ¿Nadie quiere asumir esto? Mira, si me retengo a mi experiencia, no. Yo denuncié en el 2008 algo similar, igual básicamente, y la justicia está absolutamente parada. De hecho, el fiscal Marijuán, que es el que tiene la causa, en vez de investigar, marcha. Así que no tiene totalmente la razón. ¿Por qué cree que está parada la causa? Y por las presiones. Es como decías cuando empezaste a presentar en el programa. Uno de los empresarios son las presiones. Evidentemente, en los últimos años se les ha disputado el poder y han salido con uñas y dientes a demostrar que lo tienen. Y los empresarios lo tienen, desgraciadamente lo siguen. Tienen menos quizás, o por lo menos están expuestos que lo tienen, pero lo siguen teniendo. ¿No hay posibilidades de destrabar esta cuestión, crees? Es un camino largo. Depende de la justicia, 100%. Hay que ver cómo actúa la justicia. Y la justicia, es decir, está claro que con el Poder Ejecutivo, cuando también le disputan el poder al Poder Legislativo, está en guerra. Al Poder Judicial. Hay que ser el pueblo que tiene que salir a reclamar. La gente tiene que salir a reclamar. Hernán, vos sabés cómo se hace esto, digamos, lo sabés de adentro, desde adentro del sistema. Cuando Falciani denuncia este tipo de maniobras para fugar capitales, para evadir impuestos, que es algo parecido a lo que bueno, vos lo repetías, muy similar a lo que nosotros en su momento. ¿Cómo es esa arquitectura? ¿Quiénes forman parte de esto? ¿Puede no saberlo el banco? ¿Puede no saberlo los empresarios, los estados? ¿Cómo funciona? Mirá, lo saben absolutamente todas las partes que nombraste. Lo que vale la pena aclarar, que lo que entregó Falciani de HSBC, no quiere decir que sean todas las cuentas de HSBC que tenía. Entregó una base de datos, no quiere decir que sea toda la base de datos. Segundo, HSBC daba el mismo servicio desde New York. Y mi experiencia me dice que si acá hay por 3.000 millones de dólares que hay en Suiza, en New York no debe haber menos de 6.000 millones de dólares. ¿Argentinos? De argentinos en HSBC. Te lo digo porque yo estando en Unión de Bancos Suizos contraté 3 ex banqueros de HSBC que en el término de 6 meses trajeron 1.000 millones de dólares. 3 banqueros. 3 banqueros en 3 meses. Sí, 3, 4 meses trajeron 1.000 millones de dólares. Claro, se pierde la aventura de llegar a fin de mes, ¿no? Acá en la República Argentina. Ahora, la operatoria, como lo hemos hablado, desgraciadamente es el deporte nacional, no cabe duda. Pero ¿cómo es la arquitectura? Es decir, no sé, Anita y yo agarramos 1.000 millones de dólares. ¿Qué hacemos con 1.000 millones? Mira, con respecto a la figura de los bancos, se parte de la base de que el dinero no está declarado. ¿Por qué? Porque se ha visto en miles de películas, si no está declarado es producto de un ilícito. Primer ilícito, y el más leve sería, más leve entre comillas, la evasión. La evasión. Por lo cual el banco, agarrándose de eso, te dice, no, Iván, esta guita, hablando mal y pronto, está en negro, macho. El precio por tenértela no es lo mismo que tenerla que si la tenés declarada. Para ahí aparecen las estructuras de fideicomisos, los famosos trusts y todo eso, son estructuras justamente hechas para ocultar la titularidad del dinero. ¿Por qué se oculta la titularidad del dinero? Porque obviamente esta no está sin declarar. Ahora, no todas las cuentas que están en Suiza, en el HSBC, necesariamente están sin declarar. Porque las que nosotros conocimos son las que están, pero todavía no está definido cuáles están declaradas y cuáles no. Mira, mi experiencia me dice que si del listado encuentran una que está declarada, los voy a felicitar. Y en el caso que encuentren una que esté declarada, no quiere decir nada. Porque muchas veces me ha pasado a mí que yo tenía un cliente que tenía 200 millones de dólares sin declarar, a nombre de un trust, y tenía una cuenta que era para el gasto del hijo que se la pasaba viajando, que era un vago por el mundo, de $1.000.000, la cual la tenía declarada. Así que no quiere decir nada. Es más, ojalá haya cuentas declaradas porque es la punta del iceberg para encontrar cuentas que no están declaradas. Claro. No, digo, la banca privada, el servicio de banca privada de los bancos, antes se negaba y ahora no. ¿Qué habrá pasado ahí? No, primero le agradezco a la Nación, porque la Nación hasta la semana pasada dijo con todos los años, desde el 2008, que yo era un mentiroso. Ahora, Alconada Mon está diciendo exactamente lo mismo que yo. Así que o la Nación mintió antes o está mintiendo ahora, porque son totalmente contrapuestas las posiciones. Lo que dicen los bancos, que es un juego de palabras, dicen, no sé, JP Morgan o HSBC no dan servicios de banca privada en Argentina. No, por supuesto que no dan servicios, porque la cuenta se abre o en Estados Unidos o en Suiza. Pero sí dan lo que se llama la oferta de servicios de banca privada, que están ofreciendo un servicio que tienen un vendedor, una persona, que va a verlos a ustedes, como decíamos, para ofrecerle el servicio de banca privada. Que no está regulado por el Banco Central de Argentina, porque obviamente es una operatoria que es en el exterior, claro. Por lo cual es un delito porque no está permitido la venta. Ahora, en el caso que las cuentas, lo hablaba con un abogado especialista en derecho financiero, digamos, ¿no? Sistema financiero.
En el caso de que no estén declaradas y los tipos llegasen a deber, cualquiera de las empresas estaban, desde Cablevisión y Multicanal hasta Loma Negra, hasta había una textil que ni siquiera tenía página de internet. Lo que es cómico, que todos esos nombres los conozco yo, porque eran justamente, son ilustres desconocidos para el público, pero para el que estaba en el negocio, son todos o clientes, es decir, gente con plata que uno tenía que buscar como cliente si no era cliente, por lo cual, es decir, no es por colgarme una medalla o algo, pero el 29% de los casos los conozco. El fondo HEMS que apareció, que era Abadi, yo conozco, es decir, tenía 2 personas que trabajaban para mí que son vendedores de ese fondo en Argentina. Bueno, Miguel Abadi era el que salió como la cabeza de lista de los argentinos que tenían dinero en el exterior. Ahora, digo, lo que yo no termino de entender, Hernán, es todo ese dinero que vuela al exterior. Si ellos ahora admiten que no estaba declarada, no constituye un delito. Ellos pueden pagar la multa y ya está. Perfecto. Por eso estuvo, yo diría, brillante Sbatella, el titular de la UIF, de la Información Financiera, porque dijo, si en Argentina está vigente un plan de blanqueo de capitales, es decir, pura y exclusivamente limitado a lo que sea producto de la evasión, y esta gente tiene el dinero extranjero, están escrachados y no blanquean, es porque evidentemente ese dinero no es producto de la evasión, es producto de narcotráfico o trata, dicen a veces. O trata. Por lo cual, ahora justamente van a tener que explicar por qué no blanquearon. Pero van a tener que explicar por qué. Y bueno, depende de la justicia. Claro. Es cierto que la ruta suiza es, vamos a decirlo de un modo naif, sí, menos oscura que la ruta Panamá en términos de lavado de activos. Mirá, estamos hablando igual, ¿no? Sí, hablamos de los números más o menos que dijo Capitanich, 200.000 millones de dólares, que son los activos de argentinos en extranjero. Ese dinero o está en Estados Unidos, en Suiza, en menor medida en Uruguay, que quedarán 5.000 millones, casi nada, o en Londres, o en Inglaterra. No están en otros países, no están ni en Panamá, ni en las Islas Vírgenes, ni en Singapur. Lo que sí están, es decir, están constituidos en los paraísos fiscales, son las sociedades dueñas de esos, es decir, dueñas en teoría, porque el dueño son argentinos, ¿no es cierto? Pero el dinero está, las cuentas están, como te decía antes, están abiertas en Nueva York, o en Miami, o en Londres, o en Zúrich, o en Ginebra. Volviendo a la causa, que si bien mencionamos recién que estaba cajoneada, ¿en qué estado está? Al margen de estar frenada. Totalmente frenada, porque además yo no tengo acceso porque no soy parte. Claro. Así como no tengo acceso yo, no tiene ni la FIP ni la Unidad de Información Financiera. Hay un limbo, entonces. Sí, totalmente. De hecho, está en un juzgado federal cuando debería ser penal económico. ¿Por qué eso? Y porque es una causa de supuesta evasión. Está en federal porque cayó en federal cuando fue mi denuncia. Sí. Y quedó ahí de por vida. Y no, puedo decir que no pasó a penal económico como tenía que haber sido. No. Una vez yo vi en un programa de televisión, creo que fue en 678, no me acuerdo bien, que Aranda, creo que fue Aranda, habló muy mal de vos. Te descalificó fuertemente, no me acuerdo las palabras concretas, por eso no te las repito. Sí, no por un tema de prolijidad. Sí. ¿Por qué tan refractario el grupo Clarín a lo que había sido tu denuncia? Mirá, ahora se imagino que se le van a agarrar con Alconadamón también, ¿no es cierto? Porque lo denunció. Obviamente, lo han hecho en público, es decir, me han dedicado editoriales en el diario, pero nunca se presentaron ante el juez y le dijeron, o a Marijuana, le dijeron, no duerma más esta causa. Póngala acelera al máximo para que tenga una resolución en el corto plazo y demostremos nuestra inocencia. Y obviamente si me insulta es porque evidentemente sabe que le pegué donde realmente les duele. Mencioné la editorial de Alconada ya en varias oportunidades. ¿Qué te pasó cuando te levantaste y leíste? Digo, no, en cierto, te digo, la información obviamente no es nada nuevo porque es decir, es lo que viví durante 20 años haciendo este trabajo. Los nombres los conozco. Me dio, es decir, un poco de gracia por eso, porque La Nación negó rotundamente diciendo, es más, dijo que yo había ofendido el buen nombre y honor del JP Morgan y ahora salió con esto, por lo cual ellos ofendieron el buen nombre y honor del HSBC. Claro, sí, es que... Bueno, ayer nos contaba Andrés Aciaín cómo se había fundado el HSBC. La nota también, el crédito vale para Iván Ruiz, que hizo la nota con Hugo Alconadamón. Volviendo a lo que era lo que fue la denuncia de JP Morgan y demás, ¿cómo operaba los que querían hacer este tipo de maniobras, Hernán? Digamos, ¿se blanquea así? Nosotros hablamos y digo, mira, quiero evadir impuestos, lavar dinero. Sí, bueno, acordate del caso de Morgan que le hemos hablado.
Como todo mercado está segmentado. El caso de Morgan era lo que se llama el ultra high net, que eran cuentas de más de 25 millones de dólares líquidos. Como he dicho, ya hay gente que se debe estar cansada de haberlo escuchado. Una persona que tiene 25 millones de dólares líquidos tiene un patrimonio no menor a 100 millones de dólares, por lo cual son las personas más ricas de la Argentina. En ese caso, obviamente no se usa una casa de cambio porque las operaciones, los montos son por lo general, muchos ya tienen el dinero afuera. El dinero nuevo puede ser el producido de una venta de una propiedad, de una empresa, como pasó con el Banco Patagonia, por ejemplo, que una oferta de acciones, una emisión de acciones como pasó con el mismo Clarín. En los más chicos, entre comillas, se usan las casas de cambio. Yo te contaba, Iván, que he ido a casa de cambio con 5 millones de dólares en un bolso a dejarlo, el cliente mirando así desesperado y diciendo, mira, quédate tranquilo porque acá somos todas personas que te honesta, y en 2 días le aparecía la plata en la cuenta en Estados Unidos. Claro. Y las casas de cambio están en el microcentro, son las de siempre, ¿no es cierto? A la vista de todos. Son 4. Sí. 4 que deben manejar. Bueno, ahora ha cambiado mucho por las presiones, los controles. Pero eran 4 manejaban, yo te diría, de la fuga por casa de cambio del 80% del negocio. Claro. ¿Las financieras? Es que es decir, son casas de cambio grandes. Sí, es lo mismo. Son básicamente lo mismo. Pero porque hay financieras que son muy importantes, que se han plantado como amicus curiae del gobierno en el caso de los fondos buitre. Sí, conozco particularmente el caso, ¿Sabes de qué estamos hablando? Bueno, de Casa Puente, concretamente. Puente, sí, lo conozco. Todo no, es decir, para que no me consta que hagan este tipo de operaciones. Que lo hagan. Pero me extrañaría que no lo hagan. Claro, está claro. Hernán, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Hernán Arbizu, ex vicepresidente de la banca Morgan. Y una suerte, ¿está bien decirte que una suerte de Hervé Falciani de unos años antes? Sí, por suerte cada vez están apareciendo más, porque le dan veracidad a mi relato, que es obviamente los grupos de poder, que son los afectados, son lo primero que quieren hacer es quitarle credibilidad a la persona que lo denuncia, ¿no es cierto? Lo han hecho, lo quería hacer con Falciani también. Sí, lo quisieron descalificar. Que ahora está trabajando, yo recordaba ayer, en Podemos, con la gente de Podemos, con Pablo Iglesias en España. Vamos a un corte, en el próximo bloque, más criaturas salvajes.